Voy a iniciar video también para presentarme para que vean. Muy buenas noches, espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Leonel Eduardo Cotes, soy ingeniero civil, magíster en ingeniería geotécnica. Estudié en la Universidad Nacional de Colombia. Soy profesor universitario, consultor en temas de geotecnia, pavimento y materiales, y soy asesor para entidades gubernamentales en temas relacionados con la innovación y desarrollo de nuevos materiales para la construcción de infraestructura del transporte. Inicialmente, pues quiero agradecer a cada una de las personas del capítulo por la invitación. Para mí es de gran satisfacción poder compartir con ustedes este espacio. En estos momentos, pues me dispongo a presentar, particularmente hablando, en este sentido, la temática que de una u otra manera está destinada para el desarrollo, está principalmente relacionada con la evaluación experimental de mezclas asfálticas, mezclas densas en caliente fabricadas con materiales no convencionales, una visión eficiente y sostenible para el uso de materiales lateríticos en la infraestructura vial. En este sentido, pues quisiera iniciar compartiéndoles principalmente mi experiencia acerca de el desarrollo de proyectos de infraestructura relacionados con la construcción de capas para pavimento. En términos muy generales, y creo que es una consigna especial en nuestra región, el tema del rezago en materia vial, el problema de infraestructura y digamos que el estado de las vías en nuestros países. Si hablamos puntualmente en Colombia, pues podemos decir que gran parte de las vías, sobre todo vías no pavimentadas, se encuentran en una condición que no es la más adecuada, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que queremos particularmente o lo que quisimos o la motivación que tuvimos inicialmente para el desarrollo de este proyecto era desarrollar una serie de alternativas que sean eficientes, que sean sostenibles con el medio ambiente para el desarrollo de infraestructura en zonas, en este caso en zonas de Colombia, donde normalmente no se tiene la disposición de materiales. Entonces, en este sentido, pues tenemos eh, digamos, una gran brecha en ciertos departamentos de Colombia. O sea, Colombia está organizada en 32 departamentos. Cada departamento pues cuenta con una capital y normalmente lo que vemos es que en cada uno de estos departamentos, la zona central o la zona donde se toman decisiones, particularmente hablando, son las zonas más desarrolladas, y las zonas que están un poco más apartadas, un poco más hacia la periferia, normalmente tienen problemas de conectividad, tienen problemas de orden público. Y entonces, en este sentido, lo que buscamos principalmente con nuestro proyecto era decir, listo, sabemos que existen unos problemas y estos problemas lo podemos solventar brindando unas soluciones o soluciones que sean, en términos generales, sostenibles con el medio ambiente, que sean técnicamente viables, pero también que sean factibles desde el punto de vista económico. Entonces, en este sentido, tuvimos la oportunidad y en el desarrollo de algunos proyectos de investigación de participar como coinvestigador en un proyecto que se denominó Materiales y Métodos Constructivos para la Estabilización de la Malla Vial Secundaria y Terciaria en Colombia, una visión eficiente, económica y sostenible, y se desarrolló puntualmente esa primera parte del proyecto en el departamento del Bichada. Como les decía, esa Colombia está organizada en 32 departamentos. Bichada, para darle una orientación muy general, se encuentra hacia la parte oriental de Colombia, ¿sí? En la parte oriente, muy cercano, o sea, colinda o comparte frontera con Venezuela. Entonces, principalmente, digamos que es la parte oriental de Colombia. En esa zona, pues, se tienen unas particularidades, principalmente por las amplias llanuras, ¿no? Es una zona muy plana, extremadamente plana, y no hay normalmente sitios eh, como por ejemplo montañas o canteras donde se pueda realizar algún tipo de disposición de materiales, como comúnmente pues existen en otras zonas que de una u otra manera sí tienen esta, digamos, mayor disposición de este tipo de recursos. Entonces, en este sentido, lo que queremos con esta presentación es que ustedes tengan, digamos, un espectro muy general acerca de la problemática relacionada al problema de materia vial en Colombia, cómo se desarrolló en una segunda instancia la campaña experimental, entendiendo que lo que se hizo en esta parte del proyecto fue una elaboración de una campaña experimental en laboratorio, donde buscábamos principalmente conseguir, particularmente hablando, un mejor comportamiento de las mezclas con los materiales, particularmente hablando que tenemos en las zonas
donde pues se va a desarrollar este proyecto, que en este caso pues el departamento del Bichada, como les mencionaba. Vamos a hacer en una tercera instancia pues un barrido muy general acerca de los materiales con los cuales se desarrolló esa campaña de investigación y finalmente pues vamos a entrar en una parte de la evaluación de esta mezcla fáltica y también vamos a hacer unas consideraciones finales, que es donde vamos a mencionar cuáles fueron, pues, si se cumplieron uno de estos objetivos, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron finalmente y cuáles son las expectativas que se tienen acerca de la utilización de este tipo de materiales en la malla vial del departamento del Bichada, como les decía, un departamento ubicado al oriente de Colombia. En este punto de problemática, pues vamos a enfocarnos principalmente en cuatro aspectos. El primero, relacionado con la parte ambiental. El segundo, relacionado con el estado de las vías. El tercero, pues acerca de la falta de materiales. Y por último, en la parte de la problemática que tiene que ver con la técnica, con la disposición de tecnologías para el desarrollo de infraestructura vial en estas zonas. Entonces, como primera instancia, lo que vemos particularmente en estos departamentos y particularmente en el departamento del Bichada es que tiene una particularidad y es que tiene unos inviernos realmente que de una u otra manera inhabilitan el acceso vial a este departamento. No hay vías, las vías se encuentran en mal estado, las vías no tienen ningún tipo de capa de rodadura o revestimiento que de una u otra manera no permita la inclusión de agua en las estructuras. Y en este sentido lo que vemos es que durante gran parte del periodo, más o menos entre abril y octubre, particularmente hablando cerca del 70% del año, hay muchas lluvias, ¿sí? Y en ese sentido, si de pronto nos vamos a la parte más crítica que vendría siendo entre junio y julio, más o menos casualmente para esta época del año, en este departamento las condiciones de las vías son como las que ustedes alcanzan a observar en la parte derecha de la pantalla. En este sentido, pues vemos que, por ejemplo, para el transporte de carga, para el transporte de pasajeros, para cualquier tipo de circulación por estas vías, pues se hace imposible. Se hace imposible porque tenemos particularmente unas altas tasas de precipitación que se concentran en unas zonas específicas del año y que hace que de una u otra manera esta problemática sea particularmente creciente y que se vuelva un poco más crítica en ciertos periodos del año. Otro aspecto, pues, está relacionado principalmente con el estado de la red vial. Entonces, si sumamos un poco la problemática ambiental relacionada principalmente con las altas tasas de precipitación y particularmente hablando, pues vamos posteriormente al estado de la red vial, pues encontramos en una información, en un inventario del Instituto Nacional de Vías, que particularmente es la entidad competente, la entidad autorizada para el desarrollo de la materia vial en Colombia. En este sentido, si vemos las estadísticas del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, encontramos que de una u otra manera cerca del 50% de las vías pavimentadas en Colombia, a cargo del INVÍAS, se encuentran en regular, mal y muy mal estado. Entonces, tenemos que el 50% de las vías están en unas condiciones que no son aptas para transitar. En este sentido, pues hay o existe la posibilidad, un amplio campo para mejorar en este sentido. Y en este punto es donde ingresan pues las nuevas tecnologías, es donde ingresan estos nuevos proyectos, la utilización de materiales propios, la utilización, por ejemplo, de tecnología experimental acerca de particularmente uso, por ejemplo, de mezclas asfálticas con nanotecnología o concretos hidráulicos de alto desempeño. O sea, tenemos como digamos, una fase donde podemos hacer mucha experimentación acerca de las vías porque tenemos un amplio espectro y vías en muy mal estado. Pero digamos que el problema principal en la red vial de Colombia no está relacionado principalmente con el mal estado de ese 50% de las vías en las vías no pavimentadas, sino que ese panorama es más crítico cuando comenzamos a analizar las vías que no están pavimentadas. Estas vías no pavimentadas normalmente en Colombia están situadas en algunas zonas donde hay un déficit en el desarrollo desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista económico, ya sea por malos manejos, ya sea por déficits en cuanto a la seguridad, problemas de orden público. Entonces, en este sentido, cuando
nos enfocamos en este nicho, que particularmente hablando era el nicho del proyecto o digamos, la zona de atención del proyecto, están principalmente las vías no pavimentadas. Estas vías pues no poseen una estructura de pavimento pertinente y no tienen ningún tipo de capa de rodadura, o sea, no tienen concreto asfáltico, no tienen concreto hidráulico, no tienen pues un sistema, por ejemplo, de adoquines que permita tener una capa de rodadura adecuada. Entonces, en este sentido, pues lo que vemos particularmente hablando es una serie de problemáticas que redundan en que cerca del 93% de esas vías no pavimentadas que les menciono están en regular, mal y muy mal estado. Entonces, tenemos una problemática significativa, entendiendo que el 93% de estas vías se encuentran en regular, muy mal estado, y que como política, en términos muy generales, para los distintos gobiernos, está el desarrollo de esas zonas que de una u otra manera tienen esta problemática. Por lo tanto, la inversión en recursos debe ser muy amplia y también el desarrollo de proyectos de infraestructura en estas zonas. ¿Cuál es el problema? El problema es que de una u otra manera no se tienen materiales competentes y llevar estos materiales hasta esa zona pues suele ser muy costoso. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del caso particular del Bichada, pues encontramos primero lo que les mencionaba, una falta de materiales y segundo, pues entendemos que no tenemos esos materiales pero debemos de una u otra manera llevarlos desde un punto A hasta un punto B donde se tiene que desarrollar el proyecto. Entonces, esa distancia entre un punto A y un punto B para el desarrollo de proyectos de infraestructura en este departamento conlleva unas grandes distancias de acarreo. En el ejemplo puntual que estamos mencionando, son cerca de 850 kilómetros. Y no solo grandes distancias, 850 kilómetros, sino también son 850 kilómetros de vías en mal estado, por lo que imposibilita en gran medida el desarrollo del transporte, el desarrollo de la comercialización a través de intercambio, a través de compra y venta de algunos productos y dificulta el libre desarrollo de la movilidad de las poblaciones en este sector. Como les mencionaba ahorita, el departamento del Bichada, aquí está señalado en rojo. Esta es la frontera que tiene Colombia con Venezuela. Esta es la parte oriental de Colombia y aquí se encuentra, digamos, el Bichada, ¿sí? Ustedes, particularmente hablando, tenemos la fortuna también de compartir frontera con ustedes acá en la parte de la Amazonía y hemos desarrollado proyectos también relacionados en esta zona amazónica, en la parte, por ejemplo, de Putumayo, en la parte de Casanare, en la parte de una otra manera de Guainía, particularmente hablando, y encontramos que digamos que la problemática en esta zona, por ejemplo, la zona oriental y la zona sur de Colombia, es muy parecida. No hay recursos, no hay materiales y las vías se encuentran en muy mal estado. Entonces, en este sentido, pues estamos replicando o estamos mostrando principalmente el caso del Bichada, pero puede ser la problemática de cualquiera de estos departamentos que se ubican en la parte suroriental en la parte sur y en la parte suroriental del país. Entonces, en este sentido, tenemos también una posibilidad de mejora relacionada con estas falta de materiales y estas grandes distancias de acarreo. Entonces, a esto pues debemos sumarle el estado de la red vial propia pues del departamento que estamos analizando. En este punto también encontramos que cerca del 90% de estas vías se encuentran en regular y muy mal estado. Entonces, tenemos también unas vías en muy mal estado. Digamos que todas las zonas del departamento la mayoría, el 98% de las zonas del departamento, que fue un análisis que desarrollamos como para buscar alternativas de implementación de estas soluciones, son, digamos, muy parecidas a las imágenes que ustedes ven en la parte izquierda de sus pantallas. Particularmente hablando, lo que tenemos son unas enormes planicies donde digamos que los materiales preponderantes o los materiales que existen o que mejor podemos conseguir en esas zonas son principalmente suelos arcillosos, suelos, por ejemplo, arcillas de alta compresibilidad, arcillas de baja compresibilidad, pues son materiales que si bien es cierto, pues pueden a través de algún tipo de estabilización, a través de algún tipo de intervención, pueden mejorar, pues digamos que no es la salida más útil para el desarrollo de infraestructura.
Asimismo, así como les comentaba que tenemos esas arcillas de alta y de baja compresibilidad en este departamento, también tenemos un material que más adelante pues vamos a ahondar un poco más en esta, acerca de su estructura, su composición, un material que si bien es cierto, no se utiliza o no se utilizaba mejor con frecuencia para la construcción de infraestructura, sí se tenía un material que era un material que denominamos material laterítico, una laterita, que es un material que tiene unos altos contenidos de óxidos de hierro y óxidos de aluminio, lo que lo hace un material con una carga mineral muy alta, que de una u otra manera, al relacionarse con otros productos como el cemento Portland o como el asfalto, pues tenía unas reacciones que no siempre eran las más adecuadas. Pero pues esto se debía principalmente al desconocimiento del manejo o la utilización de este tipo de productos. En términos muy generales, una de las problemáticas presentes en esa zona de Colombia, decíamos, "Ey, no hay una conexión entre Puerto Carreño, que es la capital del Bichada, y el departamento vecino, que es el Meta. Esa se conoce en Colombia como los llanos orientales, y en estos llanos orientales pues no existía una conexión. Esto tenemos unas planicies, como les decía, unas zonas incluso de cultivo muy extensas donde en estos momentos muchas empresas nacionales e internacionales se han domiciliado en estas zonas porque son muy extensas, porque digamos que las hectáreas para el cultivo, las tierras pueden ser muy económicas, pero la problemática estaba relacionada principalmente con, por ejemplo, yo como empresa voy a establecerme en esta zona, voy a cultivar ciertos productos, voy a hacer ganadería extensiva, particularmente hablando, pero ¿cómo logro sacar esos productos de esa zona a las zonas de comercialización? Las zonas que normalmente son unas zonas donde pues hay una mayor cantidad de población, donde se puede ejercer todo el tema del comercio. Este tipo de problemáticas pues lleva al gobierno de turno en ese momento a desarrollar un proyecto con una inversión significativa para la construcción en materia vial de una conexión que de una u otra manera pueda unir el departamento del Bichado, o sea, la zona más oriental de Colombia, con una zona que está en centro oriente, que sería el departamento del Meta. Pero eso conlleva unas altas inversiones y, particularmente hablando, en estos momentos, pues el proyecto se ha desarrollado en unas partes particularmente hablando, pero no ha podido ser desarrollado en su totalidad precisamente por la falta de recursos y toda la problemática que conlleva la falta de materiales en esta zona del país. Entendiendo una problemática relacionada con ya la parte técnica, ¿no? Ahí veíamos la parte económica, un poco de la parte social, un poco de la parte, digamos, ambiental. Pero ya entrando en materia, entrando en lo que normalmente a nosotros como ingenieros nos interesa, que es acerca de, o sea, por qué se está dando esa problemática y cómo puedo solventarla. Para eso yo debo entender qué problemática se está presentando y cómo puedo solucionarla. Recuerden que les decía, tenemos un material que denominamos material laterítico y ese material laterítico tenía unos altos contenidos de óxidos de hierro y de aluminio que hacían que su relación con materiales como por ejemplo el asfalto no siempre sea la mejor. Y no siempre sea la mejor porque debemos entender que en general las mezclas asfálticas presentan una problemática relacionada con el daño por humedad. El daño por humedad o la susceptibilidad al daño por humedad es principalmente una problemática que hace que la interfaz entre el asfalto y el agregado no tenga una cohesión efectiva producto de la presencia de agua en esa interfaz. Entonces, en este sentido, pues tenemos una mezcla asfáltica, aquí un ejemplo muy general, un esquema muy general, pero si hacemos un zoom a una pequeña parte de esa interfaz entre el asfalto y el agregado, encontramos pues que tenemos el agregado, tenemos el mástil, que no es más que esa relación entre asfalto y filler, y vemos que en la interfaz de estos dos productos tenemos presencia de agua. A eso se le conoce como daño por humedad. Y este daño por humedad, pues principalmente lo que produce es un deterioro en las propiedades mecánicas de los materiales y de una u otra manera hace que esa cohesión no sea efectiva, sino que tengamos, particularmente hablando, un deterioro progresivo como consecuencia de la presencia de agua en esa interfaz. Entonces, entendiendo que esa es una problemática que típicamente se da en las mezclas asfálticas,
debemos tener especial cuidado porque los materiales con los que disponemos en esa zona del país pueden presentar esta problemática. Entonces debemos entender la problemática y saber cómo podemos enfrentarla. En este sentido, pues para este proyecto planteamos unos objetivos muy generales y lo que buscábamos era, primero, caracterizar cuáles eran los materiales que teníamos para solventar esa situación. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es evaluar cómo se modifican las características del asfalto, cómo se modifican las características de las mezclas, haciendo una evaluación desde el punto de vista mecánico, pero también, que digamos, eso fue algo adicional que se hizo en este proyecto, que es muy interesante, que es evaluar esas interfaz, o sea, en esta interfaz asfalto agregado, ¿qué estaba pasando? Normalmente estamos acostumbrados a evaluar las características de las mezclas asfálticas por su comportamiento macro, por cómo me da, por ejemplo, cómo me da el módulo dinámico, cómo está la resistencia a la fatiga, cómo está la resistencia al abollamiento, pero de una u otra manera desconocemos que muchas de esas respuestas macroscópicas se da principalmente por un comportamiento microscópico. Entonces, en ese sentido, lo que queremos decir es, listo, vamos a evaluarlo de manera mecánica convencional, una macro estructura con una macro respuesta, pero también podemos evaluar esas pequeñas interfaces entre los diferentes tipos de materiales para evaluar si eso que está pasando a nivel micro se refleja a nivel macro. Entonces, en ese sentido, pues estaba principalmente encaminado esta parte del proyecto y procedemos pues a evaluar lo que es la campaña experimental. Y la campaña experimental principalmente acoge lo que son las variables que vamos a evaluar, cuáles son las metodologías que vamos a utilizar para su análisis y cómo vamos a representar esos resultados. En este sentido era muy importante algo que era la optimización de estas variables. Por ejemplo, yo le estoy adicionando un material, ese material le estoy adicionando pues un material, en este momento era un material eh, agroindustrial. Entonces debíamos entender en esas proporciones que le estamos evaluando dónde se obtenía un mejor comportamiento. Y en este sentido, pues alcanzamos a tener una información que es muy útil acerca de el comportamiento con diferentes variables y cómo se optimizaba la respuesta de las mezclas asfálticas y de esa interfaz asfalto agregado. Entonces, en este sentido, pues lo que hacemos es plantear cuáles son las variables que vamos a utilizar, ¿no? Primero, pues debemos entender que las mezclas asfálticas pues están compuestas por diferentes materiales, principalmente agregados granulares, asfalto, filler, que es ese material pasado siento muy fino, material inerte que no tiene ningún tipo de actividad perjudicial para la mezcla, pues y un porcentaje relacionado con los vacíos. El agregado, en el caso nuestro, en el caso del proyecto que estuvimos evaluando, era el material que denominamos material laterítico. El asfalto era un asfalto convencional, que en Colombia se conoce como un asfalto virgen o un asfalto convencional, que es un asfalto con una penetración 60-70. Esa es la clasificación que se utiliza normalmente en Colombia para los asfaltos convencionales. Y de manera adicional, dijimos, listo, si el problema que tenemos normalmente es que no tenemos materiales, vamos a intentar resolverlo utilizando materiales propios de la zona, como estos materiales lateríticos, pero tenemos que estos materiales lateríticos pueden tener una respuesta que no va a ser adecuada en términos de su resistencia o su susceptibilidad al daño por humedad. Debemos buscar un material presente en la zona de influencia del proyecto que nos pueda ayudar a tener una mejor adherencia, a tener un mejor comportamiento. Entonces, en este sentido, pues incluimos un residuo agroindustrial que es una ceniza del cuesco de la palma africana. La palma africana en Colombia pues se siembra muchísimo, una gran extensión, está casi en un 60% del país y es donde principalmente se obtienen pues aceites vegetales, se obtienen una serie de subproductos o productos relacionados, por ejemplo, para la fabricación de productos cosméticos, también pues las grasas que normalmente, por ejemplo, tienen no sé, galletas y muchos productos que normalmente consumimos en nuestro día a día, están de una u otra manera compuestas en una fracción por subproductos o productos
derivados de la siembra de la palma africana. Más adelante, pues les voy a mostrar un poco más al respecto y en ese sentido podemos tener una mejor orientación acerca de esto. ¿Qué es importante conocer? Tenemos un material laterítico, tenemos un asfalto convencional en Colombia, un asfalto 60-70, y de manera adicional tenemos un residuo agroindustrial que pasa el tamiz número 200, que es el que vamos a utilizar como filler en nuestra mezcla asfáltica. En términos muy generales, también debemos entender que, si bien es cierto, tenemos asfalto y tenemos ese filler, la concentración volumétrica, o sea, cuánto asfalto y cuántos fillers vamos a poner en esa mezcla asfáltica, se ha demostrado por muchas investigaciones que tiene una incidencia directa en la respuesta final de la mezcla asfáltica. Es por eso que una de las variables que también evaluamos es esa concentración volumétrica. Ustedes la van a encontrar en muchas de las figuras, en muchas de las tablas, en muchos de los esquemas que vamos a presentar más adelante. Van a encontrar esta CB, que principalmente hace referencia a la concentración volumétrica, que es principalmente la concentración del volumen del filler en el sistema asfalto agregado. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente es el volumen de filler en, presente en el sistema de, como lo vemos, que es la mezcla asfáltica, particularmente hablando. En este sentido, era muy importante, entendiendo que tenemos una ceniza de cuesco de palma africana, que como les digo va a ser el filler, y esa ceniza de cuesco de palma africana va a tener diferentes porcentajes y también vamos a tener una concentración volumétrica. Entonces, entendemos que en la medida que tengamos más o menos ceniza de cuesco de palma africana, pues vamos a tener una respuesta distinta. Y en la medida que tengamos una mayor o menor concentración volumétrica, también vamos a tener unas respuestas distintas por parte de estos materiales. En ese sentido, lo que hacemos principalmente es tratar de optimizar la respuesta a esas variables a través de unas superficies de respuesta eh, que de una u otra manera se pueden construir con unos modelos matemáticos que finalmente lo que nos permite es conseguir una respuesta de unas variables, cualquiera que sea. En este caso particular estamos evaluando porcentaje de ceniza de palma africana y concentración volumétrica, y dependiendo del número de variables que se encuentren, pues vamos a tener un número de repeticiones que tenemos que hacer y vamos a tener un número total de muestras que debemos evaluar. Al final, lo que vamos a obtener es lo que denominamos una superficie de respuesta. Y esa superficie de respuesta lo que me muestra es, variando unas propiedades X y Y, cualquiera que sea, pues vamos a tener una respuesta distinta en el eje de la Z, ¿no? Entonces vamos a tener, por decirlo de una manera, un modelo 3D donde nos va a decir si yo cambio esta variable o cambio esta variable en estas proporciones, la respuesta que yo voy a obtener pues va a ser diferencial. Entonces lo que queríamos obtener principalmente era cómo variaban las propiedades, propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica, propiedades en términos de energía superficial, propiedades en términos de caracterización del cemento asfáltico, cómo variaban estas propiedades y en términos generales cuál era la respuesta que podíamos obtener. En este punto particular, esta tercera parte es muy importante porque es donde definimos los materiales, ¿no? Ya yo les he mencionado que tenemos un material laterítico, ya yo les mencionaba que teníamos una ceniza de cuesco de palma africana, ya yo les había mencionado que teníamos un asfalto convencional 60-70 y que íbamos a evaluar esa combinación entre el cemento, en este caso el asfalto, y la ceniza de cuesco de palma africana. Pero más allá de simplemente mencionar los nombres, cada uno de estos materiales pues tiene unas características particulares, ¿sí? Y estas características particulares son las que vamos a enunciar a continuación. En cuanto al material granular, les comentaba que era un material laterítico, ¿sí? Un material laterítico, ustedes pueden observarlo en la parte derecha de sus pantallas, en la figura número 12. En esta figura número 12 se ve un fragmento de material laterítico, ¿sí? Alcanzan a observar esa coloración roja, esa coloración, digamos, como marrón, por decirlo de una manera. Eso es porque está constituido o está formado por una alta concentración de óxidos de hierro, óxidos de aluminio,
y en términos generales lo podemos definir como un material altamente degradado. Entonces, si ustedes observan la parte izquierda de sus pantallas, que es un perfil esquemático del material laterítico, de una u otra manera, esta laterita, que es lo que en el esquema de la parte izquierda de sus pantallas, está simbolizado en la parte superior con una coloración rojiza. Eso es la laterita. Y la laterita es producto de la degradación de la roca. Entonces, a través del tiempo, ya sea por presencia de agua, por diferentes agentes ambientales, se ha presentado una degradación de la roca madre. Y esa degradación de la roca madre lo que hace principalmente es una alteración del material, una degradación del material, que de una u otra manera es el producto que nosotros estamos analizando como material laterítico. Ustedes alcanzan a observar esta imagen, ¿sí? Tenemos otra imagen, digamos, muy parecida, pero en este caso ustedes alcanzan a observar la forma particular que tiene el material. De una u otra manera, los pobladores de esa zona lo denominaban como, este material lo denominan como ripio, o a veces le dicen, bueno, tienen otros nombres particularmente hablando que quizás no son muy variados, pero en términos generales lo que tenemos con estos materiales es unos materiales con altos contenidos de óxidos, si ustedes alcanzan a observar, se nota particularmente esa coloración rojiza. Son materiales que son muy duros y son materiales que tienen unas formas, pues que normalmente no corresponden a las formas ideales que de una u otra manera tenemos con un material convencional. Recuerden que para un material convencional, para que tenga un buen comportamiento, por lo menos en términos de el comportamiento de una estructura de pavimento, se buscan materiales cúbicos, materiales que tengan una forma ideal, materiales que tengan un número de caras fracturadas, materiales que tengan unas formas determinadas que me ayuden a esa iteración, a ese entrabamiento, a esa fricción entre agregados que de una u otra manera mejoran ese comportamiento. Para el caso del material laterítico, no tenemos esa forma ideal, digamos que esa es una de las desventajas, pero en zonas como, por ejemplo, el departamento del Bichada en Colombia, donde no hay otro tipo de materiales, digamos que es la única alternativa útil para la construcción de vías. En ese sentido, pues debemos entender que así como en el Bichada se presenta, particularmente hablando, esta connotación particular con estos materiales, en otras zonas del mundo también lo tenemos, principalmente pues hacia el Ecuador, en la franja central de nuestro país, de nuestro mundo, en términos generales. Vemos que, por ejemplo, se presenta en Australia, en Tailandia, una zona extensa de África, en Uganda, Mali, Nigeria, Kenia, Tanzania, en Brasil se tiene un uso extensivo de este tipo de materiales, en una parte de India, particularmente hablando. Y tenemos, pues, con toda la investigación bibliográfica que se realizó para la aplicación de estos materiales, teníamos principalmente una problemática y es que en Colombia no existía una normativa ajustada, incluso, bueno, no existe, particularmente hablando, no existe una normativa ajustada a las necesidades de cada departamento, ¿sí? Ni siquiera, pues, de cada región o subregión del país, sino que tenemos una normativa muy general y evaluamos los materiales de la misma manera. Digamos que eso sería muy útil si, por ejemplo, me imagino que en Perú es muy parecido. En Colombia es un país de regiones, un país con diferentes climas, diferentes, por ejemplo, la precipitación es muy distinta en una zona, o sea, en Colombia tenemos una zona en la parte alta, digamos que colinda con el Mar Caribe, que es la Guajira, donde digamos que el porcentaje de precipitación es casi cero a través del año. Pero tenemos otra zona hacia el occidente del país que colinda con el Pacífico, que es el Chocó, que es un departamento en Colombia, donde tenemos las tasas más altas de precipitaciones en el mundo. Asimismo, tenemos tres cordilleras y esas cordilleras tienen unos microclimas particulares en cada una de sus zonas de influencia. Por lo tanto, tenemos unas características muy variadas a lo largo de nuestro país, en este caso, hablando puntualmente de Colombia. Y en este sentido, pues debemos entender que las normativas normalmente no acogen esa problemática. Y esto hace que, por ejemplo, en zonas como el Bichada, que les decía que está ubicada en el oriente de Colombia, en esa zona del Bichada se tienen unos materiales que no están categorizados en las normativas y que no cumplen las características planteadas
en esa especificación o en esa norma particularmente hablando. Entonces, digamos que una de las problemáticas que encontramos es estos materiales no están establecidos en una especificación, no están reglamentados y sus características no son similares a los de los materiales convencionales. Como tienen unas características diferentes, pues deberían ser de una u otra manera atendidos de forma distinta. Y normalmente eso no lo hacemos. Entonces, pues eso nos muestra ciertas dificultades, como por ejemplo que los materiales tienen que cumplir una normativa, pero que en zonas, por ejemplo, como el Bichada, donde se tienen cierto tipo de materiales que podrían ser utilizados para la construcción de infraestructura, como no cumplen todas las características establecidas en esas normas, pues no pueden ser utilizados. Entonces tenemos ahí una disyuntiva y algo que de una u otra manera puede ser muy complejo, y es que en ese sentido pues vamos a tener una serie de complicaciones relacionadas principalmente con la falta de una normativa que nos permita el uso particular de estas características o estos materiales con unas características particulares. ¿Qué podemos ver relacionados, por ejemplo, con la granulometría de este material? Como veíamos en las imágenes anteriores, es un material que no tiene unas formas ideales, ¿no? Es un material que no cuenta con unas características, digamos, típicas, particularmente hablando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como no cumple todas las características, al realizar, por ejemplo, una distribución granulométrica, un análisis, tamizado particularmente de las partículas, encontrábamos en las muestras que traíamos desde el Bichada que para cumplir unos requisitos normativos, porque los requisitos normativos de una u otra manera, pues deben cumplir unos usos granulométricos y parte de unos, digamos, unos tamices o unas franjas granulométricas no cumplían con esas características específicas. Entonces, en ese sentido, lo que tuvimos que realizar en ese punto fue un reemplazo o una modificación por medio de trituración de algunas partículas para solventar principalmente materiales más o menos de 4 milímetros, particularmente hablando, eran los que tenían entre 4 y sí, y 0,5 milímetros aproximadamente eran los faltantes, particularmente hablando, y tuvimos que realizar un reemplazo particular en esa zona. Entonces, aparte del reemplazo, porque había unos faltantes en esta zona, pues de una u otra manera, si hablamos de la caracterización de estos materiales, pues de una u otra manera lo que tenemos, particularmente hablando en esta zona, es principalmente unas características que, si bien es cierto, en su mayoría cumplen con los requisitos establecidos en la normativa colombiana, en dos ítems, en dos parámetros, particularmente hablando, como lo es desgaste en la máquina de Los Ángeles y caras fracturadas, comenzamos a tener inconvenientes. Entonces, caracterizábamos, traíamos las muestras de campo, hacíamos ensayos de laboratorio, hacíamos, digamos, el muestreo para seleccionar la muestra, para hacer los ensayos, y encontrábamos de manera reiterativa eh, que en la mayoría de ocasiones se presentaban consistentemente estos valores. Por ejemplo, en la normativa colombiana, si queremos una mezcla asfáltica, particularmente hablando, los materiales granulares deberían cumplir unos requisitos establecidos. Esos requisitos establecidos, por ejemplo, está el desgaste en la máquina de Los Ángeles. Y el desgaste en la máquina de Los Ángeles debería ser máximo 25%. ¿Qué encontramos? Que en la mayoría del material laterítico que examinamos, algunos daban menor, pero bueno, en la mayoría, digamos como el promedio, estaba relacionado con 30% de desgaste. Esto quiere decir que está 5 puntos porcentuales por encima de lo que establece la norma. Pero el análisis que hacíamos era listo. Tenemos un porcentaje o tenemos un parámetro que está por encima de lo que establece la normativa, pero ¿qué implicaciones tiene eso en el comportamiento mecánico de la mezcla? ¿Sí? Siempre, digamos, ha sido como digamos, como una discusión relacionada con esos valores límites. O sea, ¿de dónde vienen esos valores? Y normalmente lo que tenemos
es que esos valores vienen de normativas. En el caso de Colombia, no sé si sea igual en el caso de Perú. En el caso de Colombia tenemos normativas que son extranjeras. Por ejemplo, normas que vienen de Estados Unidos, normas que vienen de Europa, que de una u otra manera tienen unos requisitos establecidos y esos requisitos establecidos lo que hacemos es implantarlos en nuestro país. Si, por ejemplo, en España el desgaste en la máquina de Los Ángeles es 25, en Colombia pues también es 25. Y encontramos, por ejemplo, en temas de desgaste, que las características de los materiales en Europa, como se denomina, por ejemplo, el viejo continente, y no es solo un nombre, sino que también sus formaciones geológicas son más antiguas, por lo tanto, pues tienen una distribución, una composición, tienen unas características diferentes, pues no podemos comparar el comportamiento de los materiales en esa zona con los materiales en la nuestra, porque de una u otra manera también es distinto. Y no podemos hacerle el mismo análisis a un material no convencional, un material que en algún momento se denominó material marginal, a un material, particularmente hablando, premium, un material que debe cumplir pues con todas las especificaciones. Entonces, en ese sentido, lo que dijimos es listo. No tenemos o no cumplimos con todas las características del material, pero vamos a evaluarlos en la mezcla asfáltica para poder observar cuál es el comportamiento y poder indicar qué incidencia tiene, por ejemplo, este no cumplimiento, ¿sí? Para de una u otra manera poder tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, pues aparte de la caracterización física del material, pues hicimos una caracterización desde el punto de vista químico a través de ensayos de eh, ensayos químicos de barrido, ensayos químicos de difracción por rayos X, ensayos químicos que nos mostraban principalmente, pues, el alto contenido, principalmente de hierro, pues que era algo evidente por la coloración del material, pero qué bueno, pues tener imágenes y tener, digamos, diagramas que nos permitan, de una u otra manera, pues corroborar y comprobar esta información. En este sentido, como de una u otra manera obtuvimos en la parte del desgaste en la máquina de Los Ángeles, que por decirlo de una manera nos muestra o nos da un indicio acerca de la dureza que puede tener ese material y cómo éste podría desgastarse a lo largo de su vida útil en una estructura de pavimento, pues dijimos, listo, vamos a hacer una serie de ensayos, pues mecánicos también, pero que de una u otra manera nos puedan mostrar un tema relacionado con el fracturamiento, con la rotura, con la fractura del material. Entonces hicieron unos ensayos de fracturamiento, particularmente hablando, evaluando condiciones de los materiales tanto en seco como en húmedo, y veíamos a través de un número de ciclos de aplicaciones de carga, particularmente hablando en las mismas condiciones de un ensayo giratorio, super pave, y en ese sentido, pues lo que teníamos era con diferentes ciclos cómo se iba desgastando el material. Entonces, una de las cosas que notamos es que, si ustedes alcanzan a observar acá, la gráfica que está en la parte superior derecha de sus pantallas, está relacionada principalmente con la granulometría y el comportamiento del material en condición seca, o sea, sin presencia de agua. Y vemos pues un comportamiento particular. Pero notamos que el material, cuando se hacía húmedo, o sea, en presencia de agua, particularmente hablando, veíamos que ese comportamiento era distinto y que se notaba una variación y un aumento en el porcentaje de material, sobre todo el material fino, una vez se realizaba ese proceso de fracturamiento. O sea, efectivamente sí existía, pero entonces lo que queremos ver es cómo de una u otra manera podemos, particularmente hablando, obtener una respuesta de estas mezclas asfálticas, entendiendo que no cumplen unas características específicas relacionadas en la normativa. Otro punto muy importante que tenemos que ver es que aparte de ese material granular, también teníamos una ceniza que vamos a utilizar como filler, como llenante mineral. En ese sentido, pues lo que se decidió, debido a que en la zona de implantación de los proyectos había un uso extensivo de hectáreas de tierra y que la agricultura preponderante en la zona era principalmente el cultivo de palma africana. Esta palma africana, como le digo, es uno de los cultivos más extensivos en Colombia. Se encuentra en cerca de 21 departamentos de los 32 de los que consta la República de Colombia. Entonces, en ese sentido, vimos como un punto importante decir, listo, mira, tenemos un cultivo de palma africana,
la palma africana tiene un problema, es un pasivo ambiental, porque ellos siembran cuando, digamos, ya es la hora de cultivar, pues sacan lo que ellos denominan el fruto. El fruto tiene unas partes, ¿sí? Normalmente lo que de una u otra manera ellos utilizan es la parte central, esto que ellos denominan el endospermo o la almendra, particularmente hablando, y esa almendra pues está recubierta por una pulpa, que también sacan una serie de productos de esa parte, pero aquí en el borde, lo que denominamos en el argot popular, se conoce normalmente como coco, como coquito, que es una cáscara dura, particularmente hablando, que recubre esa almendra. Esa cáscara dura, pues su nombre científico es endocarpio, o nosotros lo conocemos comúnmente como cuesco. Por eso denominamos ceniza de cuesco de palma africana. Ese cuesco es un pasivo ambiental. Esto quiere decir que es un problema para esta industria de la palma africana. Entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos principalmente es una problemática de no saben dónde poner cerca de, o bueno, en estos momentos deben ser más, pero eran 300.000 toneladas al año. Entonces, teníamos un problema o se tiene un problema de disposición como que, ¿qué hacemos con más de 300.000 toneladas al año de un producto que no podemos utilizar? Entonces dijimos, listo, podemos tomar ese material, ese cuesco o ese endorcarpio o esa cáscara dura, vamos a someterla a un periodo de incineración, un proceso donde podemos incinerar esos materiales entre 500 600 grados, obtenemos una ceniza con unas características específicas que pueden servir para incorporarlos en los materiales. ¿Y por qué por qué puede ser beneficioso, no solo para el departamento del Bichada, sino también para otras zonas de Colombia y del mundo? Porque vemos principalmente que en Colombia, o sea, de los 32 departamentos que tenemos en Colombia, cerca de 21 departamentos, esos son datos a corte de diciembre del 2023, eh, en ese corte ellos registraban, esta es la Asociación de Palmicultores de Colombia, reportaba cerca de 21 departamentos de los 32 con cultivo de palma africana. Y vemos que de una u otra manera tienen unas altas producciones que producen un valor agregado importante y que de una u otra manera ellos determinaban que el consumo per cápita de, de estos productos son cerca de 28 kilogramos de aceite de palma, particularmente hablando. Entonces vemos que hay una producción muy amplia acerca de este producto y que este producto tiene unos problemas de disposición y que por lo tanto podemos abordar esos problemas de disposición con una alternativa útil para su utilización o su reutilización en aplicaciones viales. Una de las características que observamos de este producto es que tenemos unos altos contenidos de óxido de sílice que particularmente nos da unas propiedades cementantes, ¿no? Entonces no es simplemente un producto X, sino que es un producto que tiene unas propiedades cementantes, por lo tanto va a ser beneficioso para el comportamiento de la mezcla asfáltica. Por lo menos esa fue la premisa inicial que planteamos. Otro tema es la caracterización del asfalto. Como les decía, en Colombia la caracterización, o mejor, la clasificación del asfalto se da principalmente estableciendo unas características en cuanto a la penetración o su grado de penetración. En Colombia, pues el asfalto convencional, el asfalto que denominamos convencional en Colombia, es un asfalto que tiene una clasificación 60-70, ¿sí? Y pues las características eh, de este material pues se cumplen pues con lo que utilizamos en el proyecto. Entonces, en este sentido, pues para evaluar un poco acerca de las propiedades mecánicas de los materiales, lo primero que dijimos es listo. Tenemos un asfalto 60-70. Ese asfalto 60-70 va a tener un comportamiento. Entonces, lo que vamos a hacer es caracterizarlos. Cuando lo caracterizamos, dijimos, mira, este material cumple con las características establecidas en la normativa colombiana para este tipo de productos. Pero, ¿qué pasa con ese asfalto si le adicionamos la ceniza de cuesco de palma africana? O sea, cómo cambian, cómo se modifican sus características. Entonces, en ese sentido, lo que dijimos es listo, vamos a examinar qué pasa solo con el asfalto, ¿sí? No vamos a evaluar todavía la mezcla asfáltica, eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a evaluar qué pasa con el asfalto y cómo se modifican sus propiedades
al adicionarle la ceniza de cuesco de palma africana. En ese sentido, dijimos, listo, vamos a modificar el asfalto y vamos a evaluar sus propiedades en términos de propiedades básicas, ¿no? En términos de punto de ablandamiento, penetración y viscosidad. Y la sometemos pues a un análisis de la metodología de superficie de respuesta, que es ese modelo matemático que les decía, que nos muestra una superficie de respuesta, una superficie 3D, teniendo en cuenta pues unas propiedades que estamos examinando. Esas propiedades de entrada, particularmente hablando, pues están relacionadas con diferentes porcentajes de ceniza y diferentes concentraciones volumétricas en el material. Entonces, en ese sentido, pues lo que hicimos principalmente fue modificar esas propiedades en términos de punto de ablandamiento, penetración y viscosidad. ¿Y qué obtuvimos? Principalmente en términos de la superficie de respuesta, veíamos que al adicionarle un mayor porcentaje de ceniza, teníamos una mayor temperatura en cuanto al punto de ablandamiento. Eso quiere decir que el material podía ser utilizado, hablando del cemento asfáltico, en unas condiciones de temperatura ambiente y temperatura de operación más elevada antes de comenzar a ablandarse, lo cual era positivo y que de una u otra manera nos decía como que esto que estamos haciendo puede de una u otra manera representar unas ventajas desde el punto de vista del comportamiento de estos materiales. Asimismo, también se examinó en términos de la penetración. Entonces se hizo el ensayo de penetración y teníamos, por ejemplo, en términos del porcentaje de ceniza de cuesco de palma africana, que en la medida que aumentábamos el porcentaje de ceniza, o sea, modificando la ceniza y adicionándole un mayor porcentaje, y llamábamos porcentaje desde el 0%, que es lo que ustedes ven en la pantalla, hasta el 100%, ¿sí? En unas proporciones determinadas. Entonces, si le adicionábamos más ceniza, particularmente hablando, lo que teníamos en términos de penetración era que vamos a tener un material más duro, un material que de una u otra manera puede tener un comportamiento diferente en términos muy generales. ¿Qué notamos en términos de penetración? Que de una u otra manera la concentración volumétrica no era tan relevante en este sentido. Al igual que lo que pasó en el punto de ablandamiento. Normalmente lo que tenemos es que de una u otra manera la concentración volumétrica en términos de punto de ablandamiento y de penetración no era tan relevante. Lo que marcaba la pauta era más que todo la incorporación de un mayor porcentaje de ceniza. Ahí sí teníamos variaciones significativas. Desde el punto de vista de viscosidad, que se hizo a 120 grados y a 150 grados, pues teníamos una respuesta, digamos, como similar en términos muy generales. ¿Qué encontramos en términos de energía, en términos de viscosidad? Que de una u otra manera la incorporación de ceniza tenía una incidencia particular, pues en la medida que tengamos un mayor porcentaje de ceniza, pues vamos a tener una viscosidad más alta, particularmente hablando, pero veíamos que a diferencia de los dos factores que mencionábamos anteriormente, que era punto de ablandamiento y penetración, acá sí teníamos una incidencia particular de la concentración volumétrica y veíamos que en la medida que aumentamos la concentración volumétrica, pues vamos a tener una mayor viscosidad. Digamos que los resultados son consistentes en ambas temperaturas, obteníamos un resultado muy similar. Entonces, como conclusión de esta parte, pues lo que tenemos principalmente es que, por ejemplo, en términos de las variables que estamos utilizando, ceniza de cuesco de palma africana y concentración volumétrica, particularmente hablando en términos de punto de ablandamiento, teníamos que la incidencia particular de la concentración volumétrica no era, digamos, sustancial, pero en la medida que incorporábamos una mayor porcentaje de ceniza de cuesco de palma africana, sí teníamos una mayor respuesta. Diferente a lo que pasaba, por ejemplo, con penetración, que disminuía la penetración en la medida que aumentamos el porcentaje de ceniza de palma africana. Pues contrario a lo que pasaba, por ejemplo, con la viscosidad, que en la medida que aumentábamos el porcentaje de ceniza y aumentábamos la concentración volumétrica, también teníamos pues un aumento en la viscosidad. Digamos que las dos variables
tenían una incidencia particular en el sentido que aumentaban la viscosidad. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener unas características muy puntuales. Y acá como justificación, digamos, a este efecto que tenía la incorporación de ceniza de cuesco de palma africana, pues veíamos que esta adición de la ceniza en el cemento asfáltico, en el asfalto, pues de una u otra manera obedece a la acción que tenía la ceniza de cuesco de palma africana, que era principalmente una acción aglutinante y un efecto de la reacción del óxido de sílice o la reacción de la sílice en el asfalto. Le decía que tiene unas características cementicias y esas características cementicias pues hacían que de una u otra manera pues se tuviese ese comportamiento. Y una de las particularidades que vimos en el estudio es que estas características eran consistentes no solo con la ceniza de cuesco de palma africana, sino que también pasaba en otras investigaciones, como por ejemplo con la cascarilla de arroz, la ceniza de cuesco de chontaduro, el acerrín de madera, el bagazo de la caña de azúcar, eh, residuos de la producción, por ejemplo, de plátanos y bananos y demás. Entonces, digamos que lo que condicionaba esta respuesta era principalmente la reacción que tenía la sílice en el asfalto como ese material aglutinante o cementante, particularmente hablando. Cuando ya dijimos, listo, si existe una modificación de las propiedades del asfalto, cuando le adicionamos ceniza de cuesco de palma africana en diferentes porcentajes, en ese sentido dijimos, listo, ya que validamos esta primera parte, esta parte pequeña con estas propiedades básicas del asfalto, vamos a mirar qué pasa con la mezcla asfáltica. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué incidencia tiene esta iteración asfalto-ceniza en la iteración asfalto agregado ceniza? Entonces, pasamos, pues simplemente evaluar el asfalto a evaluar la mezcla asfáltica. Entonces, esta mezcla asfáltica, pues para esto lo que hicimos fue un diseño de mezcla para saber qué proporciones podíamos adicionarle, evaluar el comportamiento mecánico en términos convencionales, estabilidad y flujo Marshall, resistencia al agüellamiento, módulo dinámico, resistencia o susceptibilidad al daño por humedad, o sea, propiedades típicas que evaluamos en las mezclas asfálticas, pero de manera adicional concluimos eh, pues considerando las características del departamento donde se iba a implementar el proyecto, considerando las características de los materiales a los que se iban a evaluar, pues en ese sentido también lo que hicimos fue establecer que el daño por humedad en esos materiales, en esa mezcla, pues iba a jugar un papel preponderante. Entonces, en ese sentido, teníamos que evaluar esa interfaz asfalto agregado, o sea, cómo se comporta esa interfaz, cómo es la adherencia, cómo es la cohesión en esos materiales y cómo eso de una u otra manera va a afectar el comportamiento mecánico de los materiales. Entonces, pues lo primero que dijimos fue, listo, vamos a tener ese material laterítico y ese material laterítico pues debe cumplir con unos requisitos normativos. ¿Qué encontramos? Pues lo que ya les había anticipado, que algunas franjas granulométricas no cumplían. Entonces tuvimos que hacer un reemplazo, ¿no? Porque el material como se da naturalmente en la zona, producto de esa degradación o esa descomposición de la roca madre, pues no cumplía unas características específicas en cuanto a su granulometría. Entonces teníamos que hacer un reemplazo, teníamos que hacer unas modificaciones para que cumpliese, ¿sí? Ya después que hicimos ese ajuste desde el punto de vista granulométrico, dijimos, listo. Entonces vamos a evaluar las características de esta mezcla asfáltica, pero vamos a compararla no solo con la norma, sino una mezcla asfáltica elaborada con ese mismo asfalto, pero con un material convencional, ¿sí? Un material normal o una muestra de control que denominamos de esa manera. Entonces, lo que ustedes alcanzan a observar en la tabla que estamos proyectando, esta tabla número 5, que son los parámetros Marshall evaluados en el diseño de la mezcla, teníamos que una mezcla densa en caliente, acá la denominamos material laterítico, ML, y una mezcla densa en caliente con un agregado convencional, un agregado normal, particularmente hablando. ¿Qué observamos en este punto? Que de todas las características teníamos, digamos, una leve deficiencia en cuanto a los vacíos llenos de asfalto. La norma me dice, me da una franja
sí, un rango particularmente hablando, entre 65 y 78, que son el porcentaje de vacíos llenos de asfalto. Me estaba dando 63, ¿sí? O sea, muy cerca, pero no estaba completo. De manera irónica, pues la mezcla de control, que en teoría debería cumplir con todo, pues tampoco nos cumple esa parte, ¿no? Y está un poco más alejada, pero bueno, particularmente hablando, si bien es cierto, pues nos da unas luces, pues no es lo preponderante en la investigación. Lo que sí puede ser importante, por ejemplo, es el porcentaje de asfalto, ¿no? Recuerden que las mezclas y el porcentaje de asfalto que se incluye en estas, pues de una u otra manera corresponde a un diseño, ¿sí? Y ese diseño lo que hace ese porcentaje de asfalto es que éstas tengan un comportamiento adecuado, es garantizar un comportamiento determinado. Entonces, en este sentido, pues es muy importante entendiendo que esto también, aparte de garantizar características mecánicas, también juega un papel importante desde el punto de vista económico, porque entre mayor sea el porcentaje de asfalto, pues más costosa puede ser esta mezcla. En este sentido, lo que veíamos era que la mezcla elaborada con material laterítico tenía un porcentaje de asfalto inferior al de la mezcla convencional. Entonces, digamos que eso era un punto que si bien es cierto, no es lo más importante desde el punto de vista de la investigación que estábamos desarrollando, sí, pues nos muestra unas luces acerca de cómo puede ser desarrollada esta tecnología, ¿no? Entonces, ahí está muy importante. Entonces, teniendo en cuenta esta parte del diseño preliminar que hicimos de la mezcla Marshall, del diseño Marshall, lo que dijimos es listo, vamos a evaluar las mezclas asfálticas. Una, pues en términos de su comportamiento mecánico convencional, estabilidad de flujo, resistencia al abollamiento, resistencia a la tracción indirecta, módulo dinámico, con diferentes porcentajes de ceniza y diferentes concentraciones volumétricas. Llegamos a algo muy parecido, pero no a nivel macro, sino más micro. ¿Cómo hacemos esto a nivel micro? Pues con una evaluación de la interfaz asfalto agregado, ¿sí? Y esto lo hicimos en términos de energía superficial libre. Más adelante les voy a explicar un poco más el término, pero de una u otra manera es el trabajo que necesitamos para crear una nueva superficie, una nueva unidad de área, ¿sí? Y en ese sentido, hicimos dos ensayos, un ensayo que denominamos el método de placa y otro que de una u otra manera está denotado por la máquina de absorción universal. ¿Qué evaluamos? Resistencia a la fractura, susceptibilidad al daño por humedad y humectabilidad del cemento sobre el agregado, en términos de unos índices que de una u otra manera pues nos dieron luces acerca de cuál va a ser el comportamiento de esta mezcla, considerando pues estas diferentes adiciones de porcentajes de ceniza y porcentajes de, o mejor, concentración volumétrica. Entonces, lo primero que vamos a hablar es evaluación de la interfaz asfalto agregado, ¿no? En este sentido, pues lo que tenemos principalmente es unas características relacionadas con la resistencia a la fractura, susceptibilidad al daño por humedad. Recuerden que les decía que este término era muy importante y que de una u otra manera denotaba si la respuesta iba a ser adecuada o no de estos materiales que estábamos utilizando, considerando sus características de altos contenidos de óxidos de hierro y demás. En este sentido, particularmente hablando, lo que estamos haciendo es establecer unas características que nos van a servir como índice para evaluar esas características de los materiales. Entonces, como les decía, esto lo hacemos en términos de energía superficial libre, ¿no? Y la energía superficial libre, pues como está denotado en la presentación, es el trabajo necesario para crear una nueva unidad de área de un material bajo ciertas condiciones de vacíos. Entonces, recuerden que les decía, tenemos una mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica está conformada por unos granulares, por un material de filler, por un cemento asfáltico, y lo que tenemos es una adherencia entre esos materiales, ¿sí? La energía superficial o cómo utilizamos la energía superficial en esta parte del proyecto es entendiendo que la energía superficial es el trabajo que se necesita para crear una nueva condición, una nueva unidad de área, pues particularmente lo que estamos midiendo es el trabajo necesario para de una u otra manera tener una rotura de esa iteración entre el asfalto y el agregado. Vamos mirando ese rompimiento, esa rotura particularmente hablando, el trabajo o pues la fuerza particularmente que necesitamos para despegar, para disgregar, para romper esa relación establecida entre el asfalto y el agregado. Eso se hace, pues, en cuanto a la energía superficial libre, se hace en términos de unas componentes. ¿Qué buscamos acá? Pues establecer cuáles son las componentes necesarias
para obtener ese trabajo necesario para crear esa nueva unidad de área, ¿no? Entonces tenemos unas componentes que denominamos unas componentes no polares, unas componentes monopolar ácida, monopolar básica, que digamos es una teoría un poco más extensa, pero para el tema de aplicación y para lo que estamos hablando en este punto, pues particularmente lo que tenemos son una serie de componentes. Cada material tiene unas componentes de energía superficial. Cada material tiene unas características distintas para producir ese trabajo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, particularmente hablando, lo que tenemos es que en cada una de estas ecuaciones, lo que vamos a obtener es el trabajo necesario para crear una nueva unidad de área. Eso es la energía superficial libre. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo el trabajo de adhesión. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, lo que vamos a medir es el trabajo de adhesión. Y ese trabajo de adhesión, particularmente hablando, en términos de energía, se puede definir como la cantidad de energía que se debe suministrar a un sistema, entendiendo que este sistema es asfalto agregado a ese sistema asfalto agregado, ¿cuál es la energía que debo suministrar para generar una grieta en esa interfaz y para que se separen? Entonces yo tengo el asfalto que rodea mi agregado, le tengo que incorporar una serie de energía, suministrar energía para que esto se separe. Y eso pues lo puedo hacer a través de esta ecuación, que lo que tenemos principalmente son unas componentes ácidas, unas componentes polares y no polares, que están relacionadas con A para asfalto y S para los agregados. Entonces vemos que hay una iteración entre asfalto y agregado y lo que estamos de una u otra manera cuantificando es el trabajo necesario para romper esa unidad, ¿sí? Eso lo vamos a hacer tanto en condición seca, que digamos una condición ideal, que no hay tanta afectación, pero debemos entender que las mezclas, su digamos, condición más crítica, pues está relacionada principalmente con su condición en húmedo. Entonces también vamos a evaluar ese mismo trabajo, pero en condición húmeda. Entonces tenemos esas dos alternativas. Para evaluar la energía superficial libre en la iteración entre el asfalto y el filler, o sea, este llenante mineral, este material que pasa el tamiz número 200, que es inerte y demás, en el caso nuestro, entre el asfalto y la ceniza de cuesco de palma africana, lo que vamos a hacer es utilizar la metodología de placa, ¿sí? Esta metodología de placa lo que nos permite es determinar un ángulo de contacto entre ese material y un líquido de prueba. Ese líquido de prueba puede ser agua destilada, puede ser etilenglicol, puede ser glicerina, pueden ser diferentes tipos de líquidos. ¿Cuáles son las características o cuáles los requisitos que tiene que cumplir ese líquido? Que yo debo conocer cuáles son sus componentes de energía superficial. Entonces lo que hacemos es tener las características de los diferentes líquidos, como por ejemplo el agua, la glicerina, etilenglicol, formaldehído, cualquiera de estos materiales, pues ya conocemos sus componentes de energía superficial libre. Y a través del ensayo, que de una u otra manera es un ensayo muy sencillo, pero digamos que debe ser muy riguroso en su ejecución, porque está provisto principalmente de digamos, un motor de microdesplazamiento y una balanza, una microbalanza muy precisa. Y en términos generales lo que tenemos es una lámina cubierta por cemento asfáltico y pues por el filler, particularmente hablando, y lo que hacemos es incorporarla en diferentes líquidos. Llámese agua destilada, llámese formaldehído, llámese glicerina, llámese etilenglicol. Y lo que hacemos es calcular este ángulo, ¿sí? Lo que denominamos, particularmente hablando, ese ángulo de contacto en los líquidos. Si de pronto recuerdan sus clases de física, eh, mecánica de fluidos y demás, donde veíamos que al incorporar un material en un líquido particularmente hablando, se formaba una especie de menisco, ¿no? Veíamos que era como un menisco particularmente hablando, y ese menisco, pues en función de las características del líquido, va a tener una respuesta. Digamos que la respuesta particularmente hablando, en este caso, para la evaluación de la energía superficial libre, es este ángulo de contacto. Y con ese ángulo de contacto, pues lo que tenemos son unas componentes de energía superficial libre para el sistema entre el asfalto agregado o el asfalto filler con agua. Tenemos esas mismas características, pero
con el asfalto filler con etilenglicol y así con cada uno de los líquidos. Entonces lo que vamos a tener es un sistema de ecuaciones donde vamos a encontrar características de esa iteración entre asfalto y filler para diferentes líquidos y lo que hacemos a través de un sistema de ecuaciones es conocer las características de energía superficial libre del cemento asfáltico, ¿sí? Digamos que esa es una primera parte. Este ensayo que denominamos número 2 es algo, digamos, lo que estamos buscando es lo mismo, estamos buscando componentes de energía superficial libre, pero en este caso para el agregado, ¿sí? Entonces vamos a tener las componentes del asfalto y el filler y con este ensayo vamos a tener las componentes del agregado. ¿Cómo se realiza? Pues de manera muy similar, pero entendiendo que es una metodología distinta, porque en este caso lo que estamos buscando ya no son componentes de energía superficial libre para líquidos, sino para gases. Entonces está el gas de vapor, tenemos diferentes tipos de gases de los que ya conocemos, estos gases de prueba también conocemos las componentes de energía superficial libre, y lo que tenemos es el agregado y ese gas particularmente lo que hace es rodear ese agregado y vamos a tener características del agregado con ese gas del que ya conocemos componentes de energía superficial libre y lo que hacemos es a través de un sistema de ecuaciones pues determinar cuáles son las componentes del agregado particularmente hablando, ¿sí? Entendiendo esto, y el procedimiento particularmente que utilizamos para la obtención de estos materiales o de esta respuesta a los materiales, pues vamos a mirar cuáles son estos resultados, ¿no? Porque de temas de tiempo, pues vamos a hacerlo, vamos a presentar un fragmento de todo lo que se hizo en esa investigación, pero particularmente lo que hablamos es resistencia a la fractura en términos de trabajo de adhesión en seco, ¿sí? El trabajo de adhesión en seco, particularmente hablando, es lo que estamos evaluando es cuál es la energía, cuál es el trabajo necesario que yo tengo que incorporar al sistema para romper esa adherencia que existe entre asfalto y el agregado y el filler. Entonces, yo lo que estoy evaluando es ese trabajo necesario para romper esa adherencia en condición seca, ¿sí? Entonces, lo que veíamos acá, diferentes tipos de materiales. El material objeto de estudio nuestro es el material laterítico, pero tenemos un material, un granito de Oklahoma, una cuarcita de Arkansas, una grava de un departamento en Colombia que se llama Risaralda. Entonces, lo que quisimos fue mostrar cuál es el comportamiento de nuestro material, también referenciando otros tipos de materiales para mirar cuál es la tendencia particularmente hablando. ¿Qué encontramos? Que el material, comparado con los otros, tiene un menor comportamiento, ¿sí? Pero también entendimos que evaluando diferentes porcentajes de ceniza, por ejemplo, 50% de ceniza, 0% de ceniza, 100% de ceniza, ¿a qué corresponde ese valor? Principalmente lo que les decía, la mezcla está conformada por un agregado, por un asfalto y por un porcentaje de filler. Ese porcentaje de filler, que es un material que pasa al tamiz número 200, lo que hicimos fue listo. De ese porcentaje de filler que corresponde al 100%, vamos a cambiarle 50% de ese material por ceniza o 100% de ese material por ceniza o simplemente pues 0% de ceniza quiere decir que dejamos el material original o el material completo. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue evaluar 100% de ceniza, 50% de ceniza y 0% de ceniza, quiere decir el filler original. ¿Qué obtuvimos o qué conseguimos particularmente hablando? Que la mejor respuesta del material laterítico, que es la gráfica que ustedes ven o la línea que ustedes ven en rojo en los diferentes materiales, con un porcentaje del 50% de ceniza y una concentración volumétrica cercana a 0,42, 0,43, teníamos la mejor respuesta. Entonces ya nos estaba diciendo, listo, en esta condición seca, la mejor respuesta la obtuvimos con 50% de ceniza y particularmente hablando, una concentración pues un poco superior a 0,4. Dijimos, listo, hay una serie de índices que me indican, particularmente hablando, cuál es la potencia o cuál es el, digamos, como esa
esa adherencia o esa capacidad adherente respecto a una condición normal. ¿Cuál es la condición normal? Tener el material convencional. Pero nosotros le incorporamos la ceniza de cuesco. Entonces, veíamos, por ejemplo, que con 50% de ceniza teníamos un mejor comportamiento desde el punto de vista de el índice A1 que cuantifica, como les decía, el cambio de esas propiedades de adherencia. ¿Qué ocurría? Si yo le aplico el mismo porcentaje de ceniza, pero una concentración volumétrica diferente, pues la respuesta que voy a tener no va a ser la más adecuada. Y es por eso que debemos de una u otra forma, pues buscar unas alternativas para garantizar una concentración adecuada en este término, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, 0% de ceniza, quiere decir el filler original, teníamos una respuesta, un índice más cercano a 30, particularmente hablando, pero con 50% de ceniza, pues tenemos un índice muy cercano a 60. Esto quiere decir que tenemos una mayor capacidad de adherencia en esta condición, particularmente en condición seca. Si evaluamos la condición húmeda, particularmente hablando, pues vemos que todos los materiales que evaluamos, llámese el de Arkansas, llámese el de Oklahoma, llámese el de Risaralda o llámese el material laterítico, pues tenían un efecto perjudicial, el agua tiene un efecto perjudicial, ¿sí? ¿Qué queríamos saber? ¿En qué proporción se podía afectar? ¿Sí? Sabíamos de entrada que todas las mezclas sufren de daño por humedad. Algunas son más susceptibles que otras. ¿Qué queríamos mirar? ¿En qué proporción de la concentración volumétrica funcionaba mejor y con qué porcentajes tenía menos susceptibilidad? Y encontramos, pues de manera consistente, que con el 50% de ceniza, pues teníamos una menor susceptibilidad comparados, pues, con los otros materiales. En términos muy prácticos, si hablábamos de susceptibilidad a daño por humedad, pues lo más responsable, particularmente hablando, es hablar del índice de daño por humedad, que es la relación entre el trabajo de adhesión en seco y el trabajo de adhesión en húmedo. ¿Qué obtuvimos particularmente hablando? De manera consistente, que el índice de daño por humedad, evaluado en términos de energía superficial, nos mostraba que con 50% de ceniza, pues teníamos y una concentración volumétrica cercana a los 0,43, teníamos un mayor índice. Esto quiere decir que tenemos una mayor resistencia al daño por humedad. Entonces, digamos que esta es de las características más importantes que encontramos en el estudio referente a la utilización de la energía superficial libre como parámetro para medir características de rotura, características de susceptibilidad al daño por humedad y características de humectabilidad, que son las que se presentan en este punto. De manera complementaria, lo que dijimos es listo. En términos de energía superficial, estamos en una respuesta. Pero ¿qué pasa con las propiedades normales? ¿Qué pasa con la resistencia al aguayamiento? ¿Qué pasa con el módulo dinámico? ¿Qué pasa con la estabilidad y el flujo Marshall? Particularmente hablando, pues lo que obtuvimos es en términos de energía superficial, de estabilidad Marshall, perdón, obtuvimos una maximización de las características de la mezcla asfáltica con 50% de ceniza, pero también con una concentración volumétrica entre 0,41 y 0,33. En términos de flujo, pues entendiendo el flujo como una particularidad relacionada con la capacidad que tiene la mezcla o digamos, la respuesta en términos de deformación que tiene la mezcla, encontramos que cuando teníamos unos mayores porcentajes de ceniza, por ejemplo, cenizas del 100%, teníamos un mayor flujo, pues lo cual era perjudicial, ¿no? Entonces, en este punto lo que encontramos es que con porcentajes menores al 50%, pues teníamos cumplimiento de los parámetros establecidos en la normativa. Y veíamos, por ejemplo, en este caso particular del flujo, que la concentración volumétrica no era tan relevante, diferente a lo que sí pasó con estabilidad, que de una u otra manera, aparte de ser incidente, el término de porcentaje de ceniza de cuesco y panurricana, también lo era la concentración volumétrica. En términos de deformación permanente o resistencia al agüellamiento, la capacidad que tiene la mezcla para deformarse, pues lo que veíamos, particularmente hablando, es que en las mezclas donde no se le adicionaba ceniza, tenían unos mayores niveles de deformación, que en la medida que aumentábamos el porcentaje de ceniza, pues teníamos un mejor comportamiento, una mayor resistencia, particularmente hablando a la deformación, pues lo cual era consistente tanto a 25 grados como
a 40 grados. En cuanto a la resistencia a la tracción indirecta, pues particularmente hablando, recuerden que con resistencia a la tracción indirecta lo que medimos es el daño por humedad, ¿no? Y en Colombia, esta resistencia conservada, que es la relación entre la humedad seca, la resistencia a la tracción seca y la resistencia a la tracción húmeda, pues debe estar alrededor del 80% para ser considerada como una mezcla válida para construir infraestructura del transporte. En este caso, pues veíamos, particularmente hablando, que con porcentajes entre el 20 y el 100%, pues teníamos la mejor respuesta, entendiendo que con porcentajes más bajos de ceniza teníamos una respuesta deficiente, perdón, en términos de resistencia a la tracción indirecta. Por último, pues hablemos de el ensayo de módulo dinámico. Encontramos consistentemente, muy parecido a lo que veíamos con el tema de estabilidad, que con 50% de ceniza y una concentración volumétrica principalmente entre 41 y 24 o 0,24, veíamos que teníamos una mejor respuesta mecánica. Particularmente hablando, lo vimos a las diferentes frecuencias, tanto de 1, 4, 10, 16 Hz a 25 grados, y también lo veíamos con la respuesta a 40 grados, donde veíamos que con el 50% de ceniza y una concentración de 0,33, pues teníamos un mejor comportamiento, diferente a lo que pasamos aquí en esta parte baja, que es la relación de 85% de ceniza y una concentración volumétrica de 24, pues teníamos una respuesta pobre desde el punto de vista mecánico medido en términos de módulo dinámico. Entonces, este fue, digamos, como el análisis general que se hizo de estos resultados y pues lo que nos muestra, lo que nos lleva a tener las siguientes consideraciones finales o conclusiones acerca del estudio. El estudio, digamos que fue un estudio muy completo donde se evaluaron diferentes tipos de materiales, se hicieron diferentes tipos de mezclas, se evaluó tanto el comportamiento mecánico de manera macro como características desde el punto de vista micro como la energía superficial libre. Encontramos que el material laterítico presentó un comportamiento adecuado en términos de su comportamiento, pues exceptuando el punto que les decía que era acerca de el desgaste y las caras fracturadas. Otro punto importante acerca de los materiales que utilizamos para el estudio es que la ceniza de cuesco africana tenía unos altos contenidos de óxidos de silicio, de sílice, lo cual nos brinda unas propiedades aglutinantes, pues que se vieron representadas en el aumento de esa propiedad aglutinante adherente de los diferentes porcentajes de ceniza en la mezcla asfáltica. Al comparar la respuesta mecánica de una mezcla asfáltica normal, comparada con una mezcla convencional, vemos que el material laterítico o la mezcla elaborada con material laterítico tenía mejores propiedades en cuanto a su comportamiento mecánico que una mezcla convencional. También se observó, si consideramos los ensayos que se hicieron inicialmente, que les decía que es donde únicamente se ensayó el comportamiento en cuanto a las características del cemento asfáltico, o sea, del asfalto particularmente hablando, veíamos que este disminuye la susceptibilidad térmica de este producto, por lo tanto, pues presenta un mejor comportamiento a largo plazo. En términos de energía superficial libre, pues lo que hicimos fue evaluar esta composición, esas características en términos de la capacidad de rotura, susceptibilidad al daño por humedad, y encontramos que con unas concentraciones específicas teníamos un mejor comportamiento. Y esto lo que nos hace es como un llamado a no hacer simplemente el diseño de mezcla de manera convencional, sino que vemos que estas concentraciones volumétricas pueden tener un comportamiento o una incidencia en el comportamiento a largo plazo, particularmente hablando. Pues tenemos muchas ventajas acerca de su utilización, pero pues digamos que tenemos una restricción, particularmente hablando, es que actualmente en Colombia no existe una normativa para la caracterización de este tipo de materiales, lo que conlleva pues a una incertidumbre acerca de su utilización. Veíamos, por ejemplo, que no cumplía con el desgaste, pero no sabemos si ese no cumplimiento está relacionado con deficiencias del material o con su comportamiento propio, porque veíamos que incluso con ese no cumplimiento presentaba unas mejores características. Entonces, para mí fue un gusto compartir con ustedes esta parte. Espero que también para ustedes haya sido de mucho provecho y estoy abierto, digamos, a cualquier pregunta que tengan algunos de ustedes. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias también a ustedes, Leonel. ¿Alguna duda, chicos, que tengan para consultar por el chat o por el micro? Te agradezco mucho, Francisco, la invitación. Le agradezco mucho la gestión. Sé que ha estado muy pendiente de todo este desarrollo de, Sí, me aparecerá una pregunta en el chat. sí, sí, aquí tengo una consulta. ¿Se lleva a tener una mezcla óptima? O sea, ¿por qué hay diferentes porcentajes? ¿Se tenían distintos? Sí. Lo que pasa es que lo que hicimos en ese punto, particularmente hablando, y agradezco a Rodrigo la intervención, lo que hicimos en ese punto fue examinar, particularmente hablando, cuáles eran las propiedades que necesitábamos optimizar. En el caso particular, cuando hablábamos en términos del departamento del Bichada, que yo les decía que era una superficie muy plana, que había unos periodos de precipitación muy amplios, por lo cual pues había muchas lluvias y que las carreteras se dañaban, lo que buscábamos más que tener una mayor resistencia en términos mecánicos, lo que buscaba era una mejor respuesta en términos de susceptibilidad al daño por humedad. Entonces, en ese punto, como lo que buscábamos era tener un mejor comportamiento en términos de la susceptibilidad al daño por humedad, lo que es, digamos, le dimos mayor relevancia a los resultados relacionados con la energía superficial libre y la respuesta que nos mostraba de manera consistente de un porcentaje de ceniza del 50% y una concentración volumétrica de 0,33. En ese término, pues teníamos una mejor respuesta desde el punto de vista de resistencia o de mejor susceptibilidad al daño por humedad. No era la mejor respuesta desde el punto de vista mecánico, pero teníamos que con esa relación también cumplíamos las características establecidas en la normativa. Y era principalmente por el interés que teníamos de solventar esa deficiencia que tenían las mezclas asfálticas en cuanto a la susceptibilidad al daño por humedad. No sé si de pronto tengan otra inquietud que de pronto pueda resolver en estos momentos. Sí, sí. Particularmente hablando, había una segunda parte del proyecto que no se desarrolló, que era, digamos, como la realización de tramos de prueba, tramos que de una u otra manera representaran esas características que estamos ensayando por temas políticos. Digamos, acá en Colombia hay unos periodos de elección popular, por ejemplo, para los gobernadores y demás. Me imagino que funciona muy similar a Perú. Y ellos tenían 4 años para desarrollar su gestión. La finalización del proyecto se dio también finalizando ese periodo electoral y la persona que continuó o que continuaba en la gobernación, pues tenía unos intereses diferentes al del gobernador anterior. Entonces no se pudo desarrollar esa segunda parte. ¿Qué se hizo? Se desarrollaron unos proyectos de manera particular para algunas empresas, sobre todo las empresas palmeras que estuvieron muy interesadas en el desarrollo y la implementación de este tipo de tecnologías. Y encontramos, particularmente hablando, que, digamos, la respuesta que tenían las mezclas fue, digamos, superior a lo que esperábamos. Entendíamos que al desarrollar este proyecto, pues podríamos tener algunas dificultades, principalmente por la susceptibilidad al daño por humedad, pero encontramos unas mezclas durables, unas mezclas que inicialmente, digamos que el proyecto piloto estaba dado para 5 años. eh, Han pasado casi 3, particularmente hablando, y el comportamiento de las mezclas ha sido adecuado, ¿sí? Esta parte pues todavía no la hemos presentado, estamos esperando a ver qué pasa en los 5 años. Ahí se está haciendo un seguimiento, principalmente ocultación y un comportamiento en términos deflectométricos para obtener módulos y demás. Pero lo que tenemos hasta el momento es unas mezclas que han tenido un comportamiento que supera lo que inicialmente teníamos desde el punto de vista de la realización de estos proyectos privados.
No se ha hecho a grandes escalas por el inconveniente que les mencioné, pero digamos que desde el punto de vista mecánico y del punto de vista de resistencia a la susceptibilidad al daño por humedad, pues se tiene un comportamiento adecuado y superior a lo que se esperaba inicialmente. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, chicos. Por el chat o pueden prender su micro también. Bueno, parece que ya no hay más consultas. Listo, Muchas Francisco. gracias, Muchas gracias. Daniel, por Gracias a asistir. ustedes por la invitación. Y a ustedes también, chicos. Espero de que en este día les haya ayudado más a comprender sobre esta rama de transportes y todo lo que tiene que ver, ¿no? Bueno, ahora mismo les voy a pasar también una encuesta de satisfacción para el evento, para que puedan completarla y darnos feedback, ¿no? Listo. Listo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por Muchas la gracias a invitación. ustedes Estamos también pendientes. Que estén muy bien. por Saludos a asistir. todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chicos, ahí se pueden llenarlo. Y bueno, eso ya sería todo ya por el día de hoy. Y sin más, también agradecer nuevamente al ponente Leonel. Y bueno, chicos, hasta luego. Cuídense todos.